Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera, por toda la información que nos ha facilitado. No me cabe duda, ¿no?, de la apuesta de la Junta de Andalucía por el acogimiento familiar. Me parece que es una apuesta seria y que además es la que hay que hacer, porque por muy bien que esté nuestra residencia y por muy buenos que sean los profesionales que trabajan en ellas, los menores siempre están mejor acogidos por familias que en una residencia. Yo creo que eso es algo que podemos compartir todos y todas de los que estamos aquí. Yo me voy a centrar, y el motivo por el que solicitamos esta comparecencia es en el número de acogimientos que resultan fallidos, es decir, que las cosas no salen bien y al final el menor tiene que volver a la tutela de la Junta de Andalucía. Y además me voy a centrar en el acogimiento no en familia extensa, sino el acogimiento en tercera, en familia ajena. Vaya por delante el reconocimiento a esas personas que de manera desinteresada, ¿no?, deciden acoger a un menor que muchas veces tiene una historia familiar muy difícil, muchas ocasiones, yo diría prácticamente en todas, y que supone sin duda un acto de generosidad que creo que hay que resaltar. Mire, yo para solicitar esta comparecencia, para prepararla, yo me he reunido con padres y madres de acogida y de acogimientos que han resultado fallidos, con lo cual lo que yo le voy a plantear, más que cuestiones que vienen en el protocolo y la información que nos ofrece la Junta, en cuestiones del día a día, ¿no?, que dificultan mucho el que este tipo de acogimientos salga bien. Mire, señora consejera, me decía un padre que faltaba información. A pesar de que estudiando el documento sobre la sesión informativa de acogimiento se dice que hay que dar toda la información al niño y niña, lo que me cuentan los padres y madres es que esa información realmente no se da. Se da muy poca información y se da de manera verbal. Y a lo mejor se dice, no, pues el niño tiene a lo mejor algún tipo de desorden, algún tipo de problema por su historia previa, pero no se cuenta la historia previa. Y además no se dan informes por escrito que podrían ayudar a hacer mucho más llevadero y más exitoso ese acogimiento. ¿Cómo podría hacerse? Pues para empezar, porque conocer la historia del niño o niña seguro que ayuda. Yo le decía a esos padres y madres, me imagino que habrá problemas de intimidad, de protección de datos, y me decían, pero es que se convierte en mi hijo o hija, así que está en mi casa. ¿Cómo no voy a saber qué le ha pasado para poder ayudarlo a que supere esa situación? Y la verdad es que así visto tienen toda la razón. Es una manera de ayudarlo mucho mejor. Y además hay determinados casos en los que padres y madres te dicen, es que yo esta situación no sé cómo afrontarla. Cuando me he enterado, ya lo tengo en casa, lo quiero como un hijo, pero no sé cómo afrontarlo, no tengo los medios suficientes. Es decir, creo que esa información que en teoría se da y que hemos metido pues como una parte del protocolo importante, tendría que ser mucho más detallada y tendría que haber reuniones de coordinación e interdisciplinares previas que no se producen. Un padre me decía, con un caso además muy dramático, ¿no?, en que un niño ahora fugado del centro bajo la tutela de la Junta con problemas de droga y de delincuencia, me decía, es que la primera reunión interdisciplinar en la que de verdad me entero de algo es a los 5 años de tenerlo acogido en casa. A los 5 años, donde vienen pues personal que lo ha tratado en los centros en los que estaba y que por tanto me han podido contar cosas que me han hecho a mí entender algunas cuestiones. Eso, consejera, tendríamos que arreglarlo porque es un problema. Hay problemas que no competen directamente a su consejería, pero que como coordinadora en estos asuntos sí puede hacer algo. Hay problemas en educación y en sanidad. Estos niños, cuando llegan a determinada edad, la mayoría, pues por su historia previa, plantean problemas y es difícil que en el ámbito educativo pues lleguen a estar absolutamente normalizados. Me contaban muchos padres y madres que en un porcentaje altísimo son niños que plantean problemas en clase y acaban expulsados. Claro, eso es un problema porque la falta de integración educativa pues conlleva otros problemas o es síntoma de otros problemas. Eso habría que trabajarlo específicamente. No sé bien cómo, tendría que ser del ámbito de educación, pero estos niños necesitan un refuerzo especial porque esa normalización, ese acabar con la historia previa requiere que se puedan escolarizar en situaciones de normalidad. Cuando acaban expulsados porque en clase tienen comportamientos que no son los adecuados, dicen la mayoría de ellos lo que están es contentos, ¿vale? Pero el problema sigue ahí y no podemos hacer que superen esa historia previa y que, por tanto, aprendan un oficio, se normalicen, etcétera. Con salud. Un padre me contaba, me llamó mucho la atención, mi hijo tenía un problema, lo tiene todavía, iba a salud mental infantil hasta el mismo momento en el que se formaliza el acogimiento y se decide que ya no tiene que seguir recibiendo ese tratamiento. ¿Por qué? Porque le hubiera venido bien. Dice, de hecho, hemos entrado y salido de salud mental porque sí plantea problemas. Yo no sé si lo que voy a decir es una temeridad, pero a lo mejor en estos casos, cuando hay una historia conflictiva detrás, que es un porcentaje muy alto, a lo mejor tendríamos que tener el seguimiento por salud mental de manera, digamos, protocolizada siempre. ¿Por qué? Porque ayuda a los padres y madres.
Muchas veces el padre y la madre, con todo lo que puedan ofrecer de cariño, de amor, no pueden suplir la ayuda de un profesional, y en el que además me contaban que no es fácil que los vuelvan a admitir, tiene que pasar algo muy grave para que eso suceda, y muchas veces ya es tarde. Se quejan los padres y madres acogedores de que no se les tiene en cuenta porque ellos no son técnicos, ¿no? Ellos reclaman un poco más de participación y que se les tenga en cuenta en todo lo que tiene que ver con la decisión que se adopta de sus hijos e hijas, porque todos te dicen es mi hijo o es mi hija, a pesar de que en muchos casos llevan meses sin verlo. Como decía, estoy hablando de personas cuyo acogimiento ha sido fallido y muchos están ahora perdidos y delinquiendo, ¿no? Y ellos lo saben y ahora sí te dicen, a lo mejor si se nos hubiera tenido en cuenta antes, pues hubiera sido mejor. Falta supervisión, porque aunque hay casos en los que sí me decían, por ejemplo, cuando hay visitas con algún hermano o hermana, hay un poco más de control. Es verdad que se nos deja un poco a los padres y madres a nuestro libre arbitrio, parece que todo va bien, pero realmente no tenemos un seguimiento. La Administración no nos acompaña como debería, no se sienten por lo menos acompañados. A lo mejor sí, pero ellos no se sienten acompañados, se sienten solos, pierden esa capacidad de acudir a salud mental y de pronto se ven con un niño o niña que de pronto puede empezar a manifestar problemas, lo echan del colegio, no tiene un tratamiento mental, y decían que no saben muy bien cómo afrontar esa situación, que además viene acompañada o agravada por una falta de información previa de cuál es el caso. Yo creo que eso es algo que habría que valorar, cómo se les puede hacer a ellos partícipes, aunque no sean técnicos, pero precisamente por ese grado de implicación que tienen tan grande, pues como les decía, me resultaba llamativo que la mayoría hablaban de su padre o madre, o sea, hablaban como decían sus hijos. Otros problemas que se dan, y vuelvo otra vez a un ejemplo práctico porque es que me parece muy gráfico, ¿no? Me decía un padre, por ejemplo, a mi hijo lo único que parecía que le hacía feliz y que estaba haciendo que mejorara su situación era que le encantaba el fútbol y conseguimos que se federara y jugara al fútbol. Es algo que parece fantástico, ¿no? Dice, pero daba la casualidad que las visitas con su hermano, que nosotros fomentábamos y que estamos en la obligación, solo coincidían siempre con el día que tenía entrenamiento, y no conseguí nunca que me la cambiara ni de día ni de hora. Me parece una tontería, pero mi hijo acabó perdiendo la ficha federativa, dejó de jugar al fútbol y ahora está en la calle. A lo mejor hubiera seguido igual, pero son elementos de falta de flexibilidad que seguro que usted no conoce y por eso se los cuento, y que a lo mejor tendrían fácil arreglo si nos ponemos a contar un poco más, les damos voz a esos padres y madres acogedores a los que todos les damos las gracias, pero que quizá abandonamos un poco una vez que tienen al niño o niña y bueno, y parece que ya contamos menos con ella. Me pedían un psicólogo de referencia en la Administración, siempre, porque estos niños y niñas muchas veces tienen problemas y decían, aparte de en salud mental infantil, en vez de que cambie de médico, a lo mejor podrían tener un profesional de referencia. Y bueno, seguiremos hablando de este tema, me temo. Muchas gracias. Corresponde al Grupo Socialista. Esto no es palabra. Tiene la palabra, señor.